Muy buenas tardes. Les saluda Abraham Fion Lizama de Café con Criterio desde Santa Elena, Petén. Estamos transmitiendo directo en Facebook y en YouTube vía Zoom. Y en esta oportunidad tenemos la grata presencia del licenciado Juan Francisco Solórzano Fopa. El licenciado Solórzano Fopa es un abogado y notario con una trayectoria pública muy notoria, es una persona de muy reconocida honorabilidad en toda Guatemala. Ha tenido funciones en el Ministerio Público, en el ámbito de la investigación y el análisis criminal. Posteriormente fue superintendente de Administración Tributaria. Y hoy pues lo invitamos para que nos hable con muchísima claridad, como es costumbre en él, y sin rodeos y por supuesto con fundamento. Esto no implica que vamos a señalar ni a ofender a nadie, sino que el objetivo de esto es legitimar un proceso. Gracias, licenciado, por estar aquí. Le agradezco mucho la presencia y quisiera, después de que ustedes se haga una breve presentación, empecemos ya a hablar sobre el tema que va a ser el amparo provisional express y el voto gremial. Pues muchísimas gracias, Lick. Es un gusto estar con usted, aceptar que me haya hecho esta invitación. La verdad es que siempre pues, estábamos hablando hace un ratito que Petén, por ahí lo visito seguido y yo sé que lo miran en Petén y en todo el país, así que un gustazo. Aquí estamos a la orden, como se dice, entrémosle de lleno al tema que vamos a platicar. Muchas gracias, licenciado. Para entrar ya en detalle, licenciado, el día de hoy fue una bomba a nivel nacional la resolución de la Sala de lo Contencioso Administrativo, la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo, en el tema de que los profesionales afines, que no son abogados y notarios, pues lógicamente quedaron fuera del escenario para poder emitir su voto el día de mañana. Entonces, nosotros consideramos que fue una situación bastante incómoda para todo el mundo y deja un sabor un poquito amargo en la boca, porque ya cuando va a empezar el partido, resulta ser que se le trunca la posibilidad a un buen grupo. Esperemos a ver qué dice la Corte de Constitucionalidad en lo que presentó hoy la presidenta del Colegio de Abogados. Y en concreto, ¿en qué afecta de inmediato y qué cambios en la práctica para mañana mira usted, licenciado? Yo creo que usted acaba de decir algo muy importante, los cambios en la práctica. Y el tema es que las resoluciones judiciales deberían en principio ser ejecutables, ¿verdad? O sea, deberían ser unas resoluciones que sean tan claras que no permitan lugar a duda de cómo se va a dar su ejecución. Sin embargo, en este caso, viendo los antecedentes, escuchando las declaraciones de la misma presidenta del colegio, y revisando sobre todo la ley de colegiación profesional, yo lo que veo es que es materialmente imposible para el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala cumplir con esa resolución. Y es materialmente imposible porque tenemos que analizar varios aspectos. Primero, cuando se dice que se modifique la convocatoria, ¿sí? Que eso es lo que ordena la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, establece expresamente que hay que modificar la convocatoria para eliminar de dicha convocatoria a los miembros de las ciencias afines. Ahora bien, ¿cómo se hace la convocatoria en un inicio? Digamos? Esto es lo primero que tenemos que analizar, y esta convocatoria se hizo a través de una publicación en el Diario Oficial, ¿sí? Que esto está establecido así en la ley, y a través de esta publicación en el Diario Oficial se hizo la convocatoria para que pudieran ir a votar el día 4 y el día 5, porque hay 2 elecciones. Entonces, en esta convocatoria, que se tiene que hacer, de acuerdo a los estatutos, con 30 días de
hecho, de alguna forma hemos aprendido que la manera de modificar, ¿sí?, algún instrumento o alguna demanda o alguna, en este caso, documento público, como lo es esta convocatoria, pues se hace por la misma vía que se tiene que hacer el documento público central, digamos, el que yo estoy modificando, ¿sí? Entiéndase, para poder modificar o para poder ejecutar esta resolución, lo que el colegio tendría que hacer es hacer otra publicación en el diario oficial, ¿sí? Pero por ley, porque de nuevo la ley de colegiación profesional obligatoria así lo establece, cualquier publicación de la convocatoria debe hacerse por lo menos con 8 días de anticipación, ¿sí? Y eso está establecido así en la ley, porque justamente lo que se busca es que la gente se entere de lo que está sucediendo, de lo que se está convocando, ¿sí? Entonces el Colegio de Abogados y Notarios, aunque quisiera cumplir con esa resolución, la verdad es que no puede, ¿sí? Es materialmente imposible para ellos, porque eso implicaría, ¿sí?, quebrantar la ley de colegiación profesional y los mismos estatutos que establecen que debe hacerse por lo menos con 30 días de anticipación, y la ley establece que por lo menos con 8 días de anticipación. Inclusive, ¿sí?, si quisieran hacerlo y modificar la convocatoria, yo creo que ya la convocatoria de la publicación en el diario oficial, hasta hoy, entiendo que se recibió ya una respuesta al recurso de aclaración y ampliación, y el colegio lo que tendría que hacer, porque eso es lo que le ordena a la sala, es modificar la convocatoria, pero insisto, esa modificación implica por hacer una publicación. Y esta publicación ya se haría casi que después de que se dé la elección, por lo cual quedaría sin materia esa publicación. Lo que usted dice es sumamente importante, licenciado Fopa, Solórzano Fopa. ¿Qué escenario vislumbra usted ante lo que ha manifestado? ¿Cuál es el escenario que nos espera para mañana? El escenario es que mañana van a votar tanto las ciencias afines como los abogados, y entiendo que así ya lo ha dejado ver la misma presidenta del colegio. Obviamente ellos pues también esperan que la Corte de Constitucionalidad pueda resolver de alguna forma la apelación al amparo provisional, pero la realidad es que ese amparo provisional no es ejecutable. Ahora, es materialmente imposible poderlo ejecutar por la forma y la manera en la que está el amparo provisional. Ahora mire, licenciado Solórzano Fopa, si se emite el voto el día de mañana, se deja abierta la posibilidad de que continúen con los amparos. ¿Qué efectos tendría legalmente y ante el Colegio de Abogados y ante todos los abogados que vamos a acudir? ¿Qué efecto tendría el hecho de que voten los que no son, que son afines? Sin duda alguna, yo creo que hay uno de los candidatos, sobre todo, que ha salido públicamente, que es el afín, por decirlo así, a la magistrada de la sala sexta. Y lo que estamos viendo en ese sentido es que ellos se están preparando para impugnar con posterioridad estas elecciones, ¿verdad? Y la impugnación se va a basar en el hecho de que se incluyeron a las ciencias afines cuando había un amparo provisional que los excluía, ¿verdad? Como yo le digo, excluirlos es materialmente imposible ya, porque, insisto de nuevo, por ejemplo, el amparo no dice que se les excluya del padrón, ¿sí? El amparo lo que dice es que se les excluya de la convocatoria, y la convocatoria tiene unos requisitos para llevarse a cabo, ¿sí?, que esos requisitos los da la ley. Entonces, y dentro de esos requisitos, insisto, es la publicación en el diario oficial con por lo menos 8 días de antelación. Entonces, la resolución de la sala es, en ese sentido, como le digo, yo creo que tiene un doble propósito. Por un lado, sí buscaba tratar de tener la participación de esas personas, pero por otro lado, que la pregunta que usted me hace es el escenario futuro. Yo lo que preveo es que van a haber impugnaciones. Y cuando hay impugnaciones sobre un proceso, yo le puedo decir con nombre y apellido que en este caso hay un ganador.
Néstor Vázquez porque es el que está actualmente en el puesto. Y ahí tenemos que recordar que la ley de amparo y exhibición personal establece que no tomará a posesión, ¿sí?, el magistrado del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala ni el de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en tanto se resuelvan las impugnaciones que haya sobre la elección de estos. Entonces, yo veo un escenario en el cual obviamente van a haber muchísimas impugnaciones y lo que va a suceder es que se va a trazar el periodo, digamos, de quien resulte ganador, ¿verdad? Obviamente esto, si no resulta ganador, el mismo licenciado Néstor Vázquez, que es candidato también. Ahora, mire, licenciado Solórzano Mofopa, este procedimiento que usted ha manifestado ya se dio en una oportunidad en la Corte Suprema de Justicia, que estuvieron casi 8 años más del tiempo que tenían que haber tomado posesión el 13 de octubre, y se pospuso por 8 años por ese tipo de impugnaciones. ¿Se vislumbra un panorama igual en la Corte de Constitucionalidad o considera usted que no se va a dar ese escenario? Mire, yo creo que se puede dar un escenario, tal vez no de tanto tiempo, pero sí se puede dar un escenario parecido, ¿verdad? Lamentablemente las impugnaciones, el primer paso va a ser una impugnación a nivel de la Asamblea de Presidentes de Colegios de Profesionales, ¿verdad? Ellos, lo primero es la etapa administrativa de estas impugnaciones. Y en esta etapa administrativa, todas las apelaciones que se presenten en contra de los resultados de las elecciones las conoce la Asamblea de Presidentes de Colegios Profesionales. Esta asamblea tiene sus propios procedimientos. Digamos, de entrada piden un informe, dentro de ese informe después hacen una resolución, se somete a votación, después todavía hay un proceso de revisión posterior de la resolución y finalmente notificar a esa resolución. Contra esa resolución ya entonces pueden presentar un amparo, ¿verdad? Y ahí habrá que ver en los amparos, obviamente, si los dan con efectos suspensivos o no, en el sentido de que se otorgue el amparo provisional. Pero la realidad es que yo, aunque no vea que pueda hacer tanto tiempo, sí creo que en este escenario, en el cual van a haber muchas impugnaciones, lamentablemente las impugnaciones van a terminar en la misma Corte de Constitucionalidad, donde el mismo magistrado que está, en este caso, digamos, en este supuesto que estamos hablando, que estaría prolongando las funciones, él mismo entraría a conocer. Entonces, la realidad es que esto va a depender mucho de la conformación final de la Corte de Constitucionalidad. No hay que olvidar, por ejemplo, que este escenario ya pasó en la elección del año 2021 en el Consejo Superior Universitario. El Consejo Superior Universitario en el año 2021 había electo, designado a la magistrada Gloria Porras como a la magistrada Gloria Porras como su candidata, digamos, como la magistrada titular por ese órgano. Sin embargo, el día de la toma de posesión dan un amparo provisional en su contra, no toma posesión, y finalmente la Corte de Constitucionalidad, la nueva Corte de Constitucionalidad, da una impugnación por lugar en contra de esta impugnación, pero un amparo en contra de la designación por parte del CSU y ordena repetir la elección. Y de esa cuenta es que cuando se repite la elección, queda electo el magistrado Héctor Hugo Pérez Aguilera. Entonces, como hemos visto, ya hay escenarios, ya han pasado en algunos casos situaciones parecidas y pues va a depender al final de la misma Corte de Constitucionalidad. Ahora, mire, usted decía, licenciado Solórzano, que esto no es ejecutable por las circunstancias que ya mencionó. Si el amparo es provisional, pero si el amparo, después de todo el trámite que va a llevar, ya se otorga el amparo definitivo, ¿cuál es el escenario? Bueno, si se otorga el amparo definitivo, ahí sí que van a tener que repetir la elección. O sea, ese sí sería el escenario, ¿verdad? Obviamente lo que se está confiando y lo que se espera es que no se otorgue el amparo definitivo. Y de todas formas, insisto, el amparo habrá que ver porque el amparo
sido suspendido, porque no se planteó la oposición en el momento procesal oportuno. ¿Sí? Esa es una primera situación. Pero ya que se entró a conocer y en el escenario que usted me dice, si se da con lugar de fondo el amparo y la posterior apelación ante la CC, definitivamente esta es una elección que se va a tener que repetir. Si se da sin lugar el amparo, entonces la elección yo creería que debería quedar vigente, pero de todas formas habrán impugnaciones. Van a haber las impugnaciones y esas impugnaciones sigan basadas en decir que para cuando se realizó la elección había un amparo vigente que pedía la modificación de la convocatoria. Insisto que para mí es materialmente imposible cumplir con esa modificación de la convocatoria. Ahora, mire, licenciado, si se diera ese escenario que usted dice, el riesgo que hay en la legitimación del proceso es fuerte. Sin duda alguna, yo creo que ellos lo que están buscando es eso. O sea, lo que están buscando es quitarle legitimidad al proceso, ¿verdad? Y eso es algo triste porque yo considero que los procesos electorales en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala pues han sido, por lo menos los últimos que hemos tenido, los últimos 3-4 años han sido muy democráticos, ¿sí? Ha participado mucha gente, cada vez llegan más abogados y agremiados a participar a estos procesos y eso hace pues que sean procesos que yo creo que han tenido, como usted bien dice, una legitimidad muy grande, ¿verdad? Entonces, sin duda alguna, ante estos amparos y ante estas resoluciones, se está buscando también atacar la legitimidad y después pues van a decir que se ganó. Cualquiera que gane, yo creo que los perdedores van a alegar que hubo irregularidades, ¿verdad? Entonces esto nunca le hace bien a ningún proceso electoral y lo mejor es que se hubiera resuelto de fondo los amparos, ¿verdad? Pero ahí debo coincidir tal vez en ese sentido con el magistrado Molina Barreto, que él hace un voto disidente en una resolución que salió hoy pública, en donde lo que dice es que la CC debió haber entrado a conocer el fondo de los amparos provisionales, digamos, ya sea a favor o en contra, ¿verdad? Ya sea denegándolo o otorgándolo, pero al final no lo hicieron y estamos todavía hasta cierto punto en un impasse en esta falta de Ahora, licenciado, si se excluye a este grupo de profesionales afines y al final de cuentas se declara improcedente, ¿qué responsabilidad o quién responde por este tipo de daños? No sé si me escuchó, licenciado. Sí, la escuché. Mire, es un proceso complicado, ¿verdad? Sabemos que en base al artículo 154 de la Constitución, pues los funcionarios públicos tienen responsabilidad civil, administrativa y penal hasta por 20 años, ¿verdad? Por las acciones que ellos cometan. Yo le diría que definitivamente habría que dilucidar algún tipo de responsabilidad contra los magistrados, miembros de esta sala de lo contencioso administrativo. Pero estos van a ser procesos que son usualmente muy tardados y muy desgastantes, ¿verdad? Entonces, habrá que ver, yo creo que hay varios grupos que han estado accionando e inclusive sí es muy cuestionable que entren a conocer en esta sala cuando abiertamente por lo menos 2 de sus magistrados han estado apoyando políticamente, digamos, gremialmente a uno de los candidatos involucrados en esta contienda, ¿verdad? Entonces, eso sí hace que se esté en duda la misma independencia e imparcialidad y la objetividad, por ende, de la sala sexta de lo contencioso. Y todo esto, como usted me preguntaba y como yo le decía, todo esto sin duda alguna resta legitimidad y credibilidad a este proceso, que de alguna manera ya lograron mancharlo, ¿sí? Yo estoy confiado en que el colegio y la junta directiva, pues para empezar, están teniendo una actitud valiente
materialmente imposible. Esa amplificación. Así es materialmente imposible. Y los que estudiamos el derecho pues sabemos que hay situaciones que cuando se hace materialmente imposible poder ejecutar o cumplir algo, de alguna manera esa es una resolución pues que no tiene un fondo, ¿verdad? O sea que no, a pesar de que es una resolución válida, no es ejecutable y por ende pues esta resolución va a carecer de esa coercibilidad que deben tener todas las resoluciones judiciales y esa ejecutabilidad que también es una característica de las resoluciones. Hoy en la mañana el licenciado Barreto mencionaba en una entrevista en una radioemisora que ellos habían recibido le habían planteado varias acciones de amparo, pero que ellos lo que habían convocado únicamente al Pleno para remitirla a una sala, que lógicamente era lo que correspondía. Pero a su juicio, el licenciado Solórzano Fopa, ¿qué precedente deja esta mala lección para futuras elecciones gremiales? Mire, yo creo que el primer aspecto que se va a tener que dilucidar es justamente el fondo de si los miembros del colegio que son de las ciencias afines tienen o no derecho a participar en estas convocatorias, en la Asamblea General, si son de pleno derecho o no. Y esto es una situación que ojalá, en base a todos estos amparos, yo por eso le decía que hace un rato que tal vez es lo único que coincidía con el magistrado Molina Barreto, es que sí considero importante que la CC entre a conocer el fondo, digamos, de estos asuntos. No ya solo un tema de trámite de remitirlo a donde corresponde. Además, y es importante que conozca el fondo del asunto porque al final habrá que ir sentando jurisprudencia para que esta pelea no se quede a perpetuidad, pues, porque escuchando a la presidenta del colegio decía, Miguel, el día de mañana las ciencias afines tienen que ir también porque igual hay elección del tribunal electoral, ¿sí? Y tienen razón, o sea, la elección del tribunal electoral, para esa elección, pues en principio no se está hablando de que se saque a los miembros de la comisión de postulación, perdón, a los miembros de las ciencias afines, ¿sí? Los miembros de las ciencias afines tienen derecho a elegir al tribunal electoral del colegio, ¿verdad? O sea, ¿cómo van a tener un derecho sí y otro no, digamos? O sea, básicamente lo que están haciendo con esto es que los miembros de las ciencias afines no son titulares de pleno derecho, ¿verdad? Del colegio, sino que los están volviendo casi que agremiados de segunda categoría. Entonces, y esto pues no puede ser, pues todos los agremiados al colegio tenemos igualdad ante la ley y tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Que hay votaciones específicas porque la misma Constitución establece en algunos casos, por ejemplo, que van a votar, por decir algo, todo lo relativo a la Universidad de San Carlos de Guatemala, ¿sí? La ley orgánica de la Universidad de San Carlos, la misma Constitución, en el artículo 90 de lo que es el de la autonomía universitaria, establecen, el 90 es la colegiación obligatoria, pero en la Constitución establece en la autonomía universitaria, pues que una ley va a regir que los mecanismos los va a regir, en este caso la ley orgánica de la USAC. En base a estas normas, por ejemplo, hay una votación para este día 5, ¿sí? Donde se va a elegir miembro representante del Colegio de Abogados ante el Consejo Superior Universitario y también un representante del Colegio de Abogados en lo que es la Facultad de Derecho, la vocalía tercera,
Ahora, decía, en una entrevista decía la licenciada, la presidenta del Colegio de Abogados, la licenciada Gámez, que les habían dado 6 horas para evacuar sus audiencias en este amparo, pero ellos plantearon, la petición de ampliación y aclaración. ¿Cuánto tiempo va a tener la sala para responder esto? Porque este es otro escenario que prolonga más el tiempo, la aclaración y la ampliación. Mire, estaba viendo, no leí justo antes de conectarme, que ya habían publicado que ya la sala ya contestó esa aclaración y ampliación el día de hoy. Desconozco a qué horas y demás, pero eso, nos dijo que ya contestó la sala y que la sala contestó en el sentido en el que la resolución se debe ejecutar y que es clara tal cual está, digamos. O sea, la sala básicamente no modificó, ni aclaró, ni amplió, en este caso, la resolución del amparo provisional. Con lo cual, el colegio actualmente pues ya lo que está es a la espera únicamente de verificar si la Corte Constitucional ya va a conocer hoy en la tarde, o está conociendo ahorita alguna de las apelaciones que ya habían sido presentadas ante dicho órgano, ¿verdad? Entonces, pues de alguna manera ya sabemos lo que contestó la sala y yo sigo creyendo, digamos, que en base a la ley esa es una resolución que no es ejecutable, ¿verdad? O sea, no es materialmente ejecutable porque no median los días mínimos para poder hacer la publicación en el diario oficial y poder convocar y poder hacer la modificación a la convocatoria que ellos piden. Porque ellos solo dicen, usted modifique la convocatoria. Sí, pero para hacer una convocatoria y hacer una modificación hay un procedimiento establecido, ¿sí? O sea, el colegio tampoco puede de alguna forma saltarse ese procedimiento, ¿verdad? Y la resolución tampoco lo dice. La resolución solo dice usted tiene que modificar esa convocatoria. Entonces, insisto de nuevo, ¿verdad? Aunque el CANGA modifique hoy, ¿sí? Digamos ese escenario, el CAN viene y modifica la convocatoria. De todas formas, no daría tiempo a publicarla en el diario oficial. Y se llevaría a cabo la elección tal cual está programada. No podemos perder de vista algo, mi querido licenciado. Se presentó una apelación ante la CC. ¿Usted considera que la CC, las elecciones son mañana en la mañana, inician? ¿Qué pasa si la CC no contesta o trata de apoyar la resolución de la sala sexta? Mire, si la CC no contesta, pues yo creo que definitivamente se va a llevar a cabo la elección, ¿sí? Mañana con las ciencias afines, ¿sí? Ahora bien, si la CC hoy en la noche confirma el amparo provisional, yo sí creo que de alguna manera pues vamos al otro escenario donde la Junta Directiva pues va a tener que modificar la convocatoria. Sí, la va a modificar, pero para cuando salga publicada en el diario oficial, la elección ya se llevó a cabo. O sea que El colegio tiene que modificar sí o sí la convocatoria a través del diario oficial, ¿sí? Porque vamos de nuevo al principio general de derecho, que la forma de modificar las situaciones es de la misma manera de la cual se dictó. En este caso, o sea, si yo tengo una escritura pública y quiero hacer una ampliación a esa escritura pública, no lo puedo hacer a través de un contrato privado, pues lo tengo que hacer a través de una escritura pública, ¿verdad? Y de la misma
se llevó a cabo la elección, pues ahí pasamos al otro escenario que usted decía, ¿verdad, licenciado? De las impugnaciones, y donde muy seguramente lo que va a pasar es que van a ordenar que se repita la elección, haciendo una nueva convocatoria, ya sacando de esa convocatoria a las ciencias afines. Pero para esto va a pasar para un mes y medio, 2 meses, ¿verdad? Entonces, licenciado, de acuerdo a lo que usted ha manifestado y se ha entendido perfectamente, ¿qué le sugeriría usted a los profesionales afines para el día de mañana? Yo creo que hay que ir a votar, sin duda alguna, porque lo peor que pueden hacer es no ejercer su derecho al voto, ¿verdad? Ya después, si la Corte de Constitucionalidad decide que sí se debió haber modificado esa resolución y entonces en base a eso mantiene la resolución inicial del amparo provisional y vota la elección, pues bueno, el colegio va a tener que organizar otro evento electoral, digamos, otro evento electoral, pero en los próximos días, ¿verdad? Sí. Y cumpliendo pues con los días que establecen los estatutos y los reglamentos del colegio, que estamos hablando de 30 días. Entonces, eso es un proceso electoral que no se podría llevar a cabo ya, por ejemplo, en el mes de febrero, ¿verdad? Estamos hablando que se llevaría a cabo a mediados o finales de marzo. En todo caso, en ese escenario en el cual la CC decida rechazar todo el expediente. Sí, es casi seguro, licenciado, que estamos viendo un escenario donde se va a prolongar por mucho tiempo la toma de posesión de la nueva Corte Constitucional, los nuevos elementos. Y ojalá, pues, como usted lo decía hace unos segundos, unos minutos, ojalá, y no vaya a pasar lo que pasó con la Corte Suprema hace como 8 años, ¿va? Así es, esperemos que no. No sé si tiene algo más que agregar, licenciado. Nosotros le estamos robando su tiempo porque sabemos que estaba en actividades muy específicas. No tenga pena. Y como esto... Agradezco mucho. No, agradezco la oportunidad. Yo creo que también sus preguntas han sido muy válidas y muy oportunas y son, creo, las dudas que tenemos varios y espero haber aclarado esos panoramas. Y mi último llamado sería: vayan a votar mañana. ¿Verdad? O sea, no podemos desperdiciar ese voto de las ciencias afines, de los abogados en general. Y si nos toca ir a votar después en otra ocasión, pues tendremos que ir de nuevo, ¿verdad? Pero vayan a votar mañana, y los que son egresados de la Universidad de San Carlos de Guatemala también pasado mañana tienen una cita electoral muy importante. Bueno, licenciado, nosotros no tenemos más que agradecerle. Este fue un podcast así express por la premura del tiempo y sobre todo por las circunstancias tan fuertes que se están dando a nivel gremial. Yo le agradezco, van a haber más oportunidades que podamos ampliar este y otros temas, y la experiencia que usted tiene, sobre todo el prestigio que siempre lo ha mantenido de una manera intachable, es lo que nos anima a nosotros a ponerlo ante la vindicta pública, para que la vindicta pública pueda de alguna forma entender que todavía en Guatemala hay gentes de buena fe que actúan con mucha decencia y sobre todo con una ética profesional, como debe de ser todo profesional del derecho. Le agradezco por sus palabras y ojalá que sea. Yo estoy convencido de que así nos conducimos la mayoría y estoy a la orden también. Saludos hasta allá, hasta Petén, hasta Santa Elena. Muchas gracias, licenciada. Pasa feliz noche.